Subconjuntos. Anteriormente trabajábamos con lo que era el tema de conjuntos, el cual, si recordamos, decíamos que estos conjuntos se pueden definir por una letra mayúscula de nuestro alfabeto y que lo que se encuentra dentro de ellos son conocidos como elementos. Estos elementos, pues nos decía que tienen una misma característica para poder pertenecer a nuestro conjunto. Ahora bien, este otro tema relacionado es importante que nosotros lo conozcamos y que veamos ahora a qué se refiere. Si nosotros leemos nuestra definición, nos dicen que sea A y B dos conjuntos definidos, se dice que A es un subconjunto de B si todo elemento de A es elemento de B. Es decir, leemos la nomenclatura que tenemos ahí, la cual se lee de la siguiente manera. A subconjunto de B es igual a X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. De esa manera, como nosotros lo estamos leyendo, quiere decir que para que A sea un subconjunto de B, todos y cada uno de los elementos de A deben de encontrarse dentro de lo que es nuestro conjunto B. Algo importante que nosotros debemos de conocer es que el vacío siempre se considera como un subconjunto de cualquier conjunto. Otro concepto importante es acerca de lo que es un subconjunto propio. Si ustedes observan la definición y la parte simbólica que nosotros tenemos, podemos darnos cuenta que la representación pues cambia un poco, así como las condiciones que nos piden que tenga este tipo de subconjunto. Cuando nosotros leemos esta expresión nos diría A es un subconjunto propio de B igual a X tal que X que pertenece a A y X pertenece a B. Y A y B son diferentes. Esto quiere decir que los elementos que contengan nuestros conjuntos tienen que ser uno más grande que otro y no forzosamente que sean iguales. Otro concepto importante es el de superconjunto, que se puede leer como B superconjunto de A o B contiene a A. La representación simbólica, pues ustedes la pueden observar, que ahora es ese simbolito que conocíamos como de subconjunto, pero que está cambiando de dirección. Aquí tenemos un ejemplo para que nos quede un poco más claro a qué nos referimos con esta parte de subconjuntos. Nos pide que consideremos el conjunto A, que tiene como elementos A1, el conjunto B, que tiene como elementos A1 y A3, el conjunto C, que tiene como elementos 1, 5 y 9, el conjunto D, que tiene como elementos A1, 2, 3, 4 y 5, y finalmente al conjunto E, que tiene como elementos A1, 3, 5, 7 y 9. Nos pide determinar si las siguientes afirmaciones que se encuentran ahí son verdaderas o falsas y que justifiquemos por qué. Bueno, en el primer caso ustedes podrán observar que ya nos dice que esa afirmación es verdadera. Esto tomando en cuenta pues la parte teórica que acabamos de revisar, en la cual se nos decía que el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Y la representación simbólica que nosotros tenemos ahí es lo que nos está diciendo. El conjunto vacío es un subconjunto de A, esto es verdadero. Ahora, para nuestro ejemplo número 2, dice A es subconjunto de B. Pues sí, esto también es cierto, ya que ese elemento 1 que pertenece a A se encuentra dentro de mi conjunto B. Ejemplo número 3. Nos dice B no es subconjunto de C. Verdadero, ya que C no contiene a todos los elementos por los cuales está formado mi conjunto B.
Ejemplo número 4. B es un subconjunto de E, verdadero, ya que el conjunto B se encuentra completamente en el conjunto E. Ejemplo número 5. C no es subconjunto de D, verdadero, ya que si observamos, el conjunto C tiene como elementos A1, 5 y 9, cuyos elementos no se encuentran completamente en el conjunto D. Ejemplo número 6. D no es subconjunto de E, verdadero, ya que si nosotros observamos esos elementos, pues el número 2 que tenemos ahí no se encuentra, ni el número 4 se encuentran en el conjunto E. Ejemplo número 7. Aquí nosotros podemos observar que la notación cambió de dirección. Ese simbolito ya habíamos dicho nosotros que se puede leer como E contiene a. Si nosotros observamos, efectivamente, E contiene a todos los elementos del conjunto A y esto hace que sea verdadero. Ejemplo número 8. B es subconjunto propio de D. Para que esta condición se pueda cumplir, pues no únicamente basta con que los elementos de B se encuentren dentro de D, sino que además sean dos conjuntos diferentes. Si nosotros observamos, pues efectivamente D tiene al elemento 1 y 3 que corresponde a B, pero además D es un conjunto que tiene más elementos. Por lo tanto, esto se considera como verdadero. Ejemplo número 9. B contiene a E. Si nosotros observamos, pues esto sería falso, ya que B solamente contiene al elemento 1 y 3 de E, pero no a 5, ni a 7, ni a 9. Finalmente, para nuestro ejemplo número 10, nos dice C es un subconjunto propio de A. Si nosotros observamos, pues nos podemos dar cuenta que no, ya que el conjunto A no tiene a todos los elementos de nuestro conjunto C. Otro concepto importante para nosotros es acerca de la igualdad de conjuntos, la cual, pues a lo que se refiere es que nosotros podemos encontrarnos con dos conjuntos diferentes y que pueden tener exactamente los mismos elementos, sin importarnos el orden que estos puedan presentar. Si nosotros lo observamos en los ejemplos, podemos ver que el primero de ellos nos dice que A está conformado por los elementos 1, 2, 3 y 4, pero B tiene como elementos a 3, 1, 4 y 2. Aunque se encuentran en diferente orden, pues se refiere a los mismos elementos y por esto serían A igual al conjunto B. Otro ejemplo más nos dice que serían aquellos que están formados por las letras de la palabra Roma y la palabra amor. O bien, en el caso del último ejemplo que podemos observar, C nos dice que tiene como elementos a G, a U, a D, a L, a J y a R. Y tengo un conjunto E que nos dice que es igual a X tal que X es una letra de la palabra Guadalajara. Si nosotros observamos, pues efectivamente, estos elementos que están enlistados en mi conjunto C nos ayudan a formar la palabra Guadalajara. Por lo tanto, C es igual al conjunto E. Un tipo de conjuntos importantes que también vamos a identificar son los conocidos como conjuntos formados por conjuntos, que se representan por unas letras inglesas.
Esto pues para poder identificar que se trata de otro tipo de conjuntos, los cuales, así como su nombre lo marca, nos dice que son aquellos que están formados por un conjunto. Si ustedes observan nuestros ejemplos, pueden darse cuenta que los elementos que van a formar un conjunto deben de encontrarse dentro de llaves, pero a su vez cada elemento también debe de estar dentro de una llave. Esto pues para que pueda cumplir la condición con ser un conjunto que está dentro de otro conjunto. Si ustedes tienen elementos y conjuntos, esto no es un conjunto formado por conjunto. En el caso de la cardinalidad de un conjunto, bueno, pues no se refiere a otra cosa más que al número de elementos que lo conforman. Previamente, en la parte de nomenclatura, habíamos observado que se encuentran dos diferentes formas de poder representar la cardinalidad de él. Uno puede ser con el numeral, otro veíamos que era entre barras, o también puede escribirse como n y entre paréntesis el conjunto del que nosotros estamos hablando. Para el caso entonces de nuestros ejemplos, si observamos nos dice h es igual a x tal que x es un mes del año que inicia con a. ¿Cuántos meses del año son los que inician con a? Pues abril y agosto. Por lo tanto, nuestra cardinalidad sería igual a 2. En el caso del conjunto B, ustedes pueden observar que esos elementos que me están denotando el conjunto, pues corresponden al nombre de Ana. Pero nosotros mencionamos que cuando tenemos elementos iguales, estos solamente se deben de considerar una vez. Por lo tanto, nuestra cardinalidad solamente es igual a 2. En el caso de nuestro conjunto L, todos y cada uno de los elementos que podemos observar ahí o que se encuentran tienen una misma característica, que son los días de la semana. Y pues sabemos entonces que su cardinalidad sería igual a 7. Finalmente, para el caso de nuestro conjunto S, nos dice que es igual a x tal que x es un número de la cifra 2324. Aquí podemos observar que se repite 2 ocasiones un mismo elemento, por lo tanto su cardinalidad sería igual a 3. Finalmente, para el caso de un conjunto potencia y su cardinalidad, esto que nosotros tenemos aquí también es lo que conocemos como subconjuntos. ¿Por qué? Pues porque a partir de un conjunto yo puedo obtener un conjunto potencia, cuyo conjunto potencia no es otra cosa más que todos los subconjuntos de cualquier conjunto que tengamos. Si lo que nosotros queremos saber es la cardinalidad que tendrá el conjunto potencia, es decir, el número de elementos, podemos hacer uso de esa formulita 2 a la n, donde n nos dice que se refiere al número de elementos por el que está formado nuestro conjunto. Si fuese de esta manera, para el caso de nuestro ejemplo, yo puedo observar que se encuentran 3 elementos, diamante, trébol y corazón. Por lo tanto, diríamos 2 elevado al cubo, esto es igual a 8. 8 elementos debe de contener mi conjunto potencia. Ahora bien, nosotros podemos comprobar esto. Observen que nos dice que el conjunto potencia de A es igual a un conjunto que es el diamante, el trébol, el corazón. Después hacemos combinaciones entre ellos. Diamante con trébol, diamante con corazón, trébol con corazón, todos los elementos que conforman al conjunto A, diamante, trébol, corazón, y finalmente vamos a agregar al vacío. ¿Por qué? Pues porque mencionábamos en la parte de teoría que el vacío siempre es un subconjunto de cualquier conjunto. Si nosotros contabilizamos estos elementos que nos forma el conjunto potencia, podemos observar que son 8 elementos.
Para este otro ejemplo, nuevamente, si tomamos en consideración ahora nuestro conjunto M, observo que solamente tiene dos elementos. Si quiero obtener la cardinalidad del conjunto potencia, diría 2 elevado al cuadrado, que es igual a 4. Para poder formar mi conjunto potencia, este siempre se va a denotar entre llaves. Y dentro de esas llaves, cada uno de los elementos que formaría el conjunto potencia también se debe de encontrar entre llaves. ¿Por quién puedo comenzar? Por el elemento que ustedes gusten. De todas formas, deben de encontrarse esos 4 elementos. Aquí, primero estoy comenzando con todo lo que es el conjunto M, después por cada uno de sus elementos por separado y finalmente con nuestro vacío. Siendo finalmente estos 4 elementos esos subconjuntos que nos están formando al conjunto potencia de M. Y en el caso de nuestro conjunto T, pues se puede desarrollar al igual que nuestro ejemplo anterior.